La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales y Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la inauguración de la exposición Frontera, Interpretaciones e Imaginarios. En esta ocasión nos acompañan en el presidio el doctor Luis Carlos Castro Vizcarra, jefe del Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, en representación de la doctora Gisela Montero Alpírez, vicerrectora de la UABC Campus Mexicali. El doctor Cristian Fernández Huerta, director del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC. El maestro Héctor Manuel Rubio Chavarín, coordinador del museo y museógrafo de la exposición que hoy se presenta. Asimismo, agradecemos la presencia entre el público de los miembros del Club Numismático de Baja California, la Casa de Artes y Oficios La Joyita, personal del Aeropuerto Internacional de Mexicali, así como la asistencia de directivos, académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, de los distintos medios de comunicación y público que esta tarde nos acompaña. A continuación, y para dar inicio a nuestra ceremonia de apertura, escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Cristian Fernández Huerta, director del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo UABC. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la compañía, por supuesto, del doctor Luis Carlos Castro Vizcarra, jefe del departamento. Bienvenido, gracias, y por favor extienda los saludos a la doctora Gisela, vicerrectora de la UABC. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este breve pero simbólico evento de apertura. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que participaron en la realización de esta exposición, a nuestros colaboradores dentro y fuera de la universidad, en particular al Instituto de Investigaciones Históricas, que tiene sede en la ciudad de Tijuana, quienes nos apoyaron con la elaboración del guión que van a ver a lo largo de la exposición. También, por supuesto, a nuestros amigos del Club de Numismática de Baja California, quienes nos apoyaron con el préstamo de su valiosa colección. También a la Casa de Artes y Oficios La Joyita por su colaboración, al fotoperiodista Víctor Medina, que nos aceptó parte de su magnífico trabajo y que puedan disfrutar en esta exhibición del día de hoy, a todos los investigadores del museo que colaboraron también en la participación de nuevos contenidos para esta exhibición, también por supuesto al equipo de museografía liderado por el arquitecto Héctor Rubio Chavarín, quienes conjugaron todos los elementos que les mencioné para hacer la propuesta museográfica. Y también, muy importante, pues todo el equipo administrativo del museo. Muchas veces cuando tenemos estas ceremonias, estos eventos, pues uno se para al frente y da la cara de la institución, pero en realidad la institución pues son muchísimas personas, desde personal de intendencia, personal administrativo que se encarga de la gestión de los recursos, hasta los artistas y artesanos que pues propiamente elaboran la exhibición, pero sin ninguno de ellos pues no pudiéramos tener este tipo de exposiciones con nosotros, así que pues muchísimas gracias. Y bueno, todo esto es como para darles una idea, ¿no?, de cómo estos proyectos involucran a muchísimas personas de varias instituciones, pero que todos estamos como en el mismo canal, ¿no? Todos estamos unidos por tratar de hacer algo por la extensión y la divulgación del arte, la ciencia y la cultura en Baja California. A 42 años que inició el proyecto de este museo, a pesar de sus muchas transformaciones y cambios, cada día reafirmamos nuestra misión y vocación museística: la conservación, la investigación y la comunicación de nuestra riqueza cultural. En el marco de estos festejos de los 42 años del museo, consideramos pertinente regresar al tema que impulsó el proyecto original del museo, el fenómeno de la frontera. Aquí van a encontrar fotografías, documentos, imágenes, sonidos, objetos,
todos ellos representando a la frontera, no solamente como división, sino también como un espacio de confluencia, como un espacio de encuentro. Esta exposición busca llevar al visitante no solo a través de un recorrido histórico sobre las interpretaciones de la frontera, sino reflexionar, como escribió el antropólogo Renato Rosaldo, en las zonas fronterizas como esos sitios de producción cultural creadora que no están delimitados por mapas o por zonas geopolíticas. En otras palabras, y parafraseando a una película, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Nuevamente, muchas gracias por su compañía y ojalá que disfruten este trabajo colectivo que es para ustedes. Muy buenas tardes. Invitamos al doctor Luis Carlos Castro Vizcarra para que nos brinde un breve mensaje. Muchas gracias. Brevemente, a nombre de la doctora Gisela Montero Alpírez, agradecer la cordial invitación, felicitar al equipo del museo, como bien decía el director, a él y a todo el equipo que lo rodea y lo arropa, felicitarlos por este trabajo, agradecerles a los asistentes de fuera, pues que nos visitan, que visitan la UABC, están en su casa, y pues a disfrutar esta puesta en escena. Muchas gracias. En este momento le pedimos a los miembros del presidio realizar el tradicional corte de listón para inaugurar la exposición Frontera, Interpretaciones e Imaginarios. Una, dos, tres. En esta ocasión tendremos un recorrido teatral basado en la exposición por parte del actor Felipe Tututi. Invitamos a todos los presentes que pasen a la sala. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Vamos a hacer un recorrido por la frontera, nuestra frontera. Gracias por estar aquí. Entre 1915 y 1952, el concepto sobre la línea fronteriza se modificó de manera radical y de ser una zona imaginaria políticamente establecida, se volvió agresiva e intolerante con los mexicanos. Al empezar el periodo, no existía la presencia suficiente de las autoridades mexicanas para impedir que los vecinos estadounidenses entraran armados, incluso vestidos con uniforme militar al territorio mexicano, cuando lo creían conveniente desde entonces. La línea durante el periodo revolucionario se percibió como una amenaza para las autoridades del centro del país, por las facilidades que presentó para introducir armas de contrabando que pudieran ayudar a fortalecer a los grupos disidentes. El temor llegó al grado que una de las tareas principales de los jefes consulares fue vigilar de cerca los movimientos de los jefes políticos, por temor a un ataque armado de los inconformes con el gobierno establecido. Avancemos. Ustedes pueden observar, pueden ver, yo les leo, les platico, ustedes observan. Los grupos indígenas, los vestigios que nos hablan de actividad humana en la península de Baja California se remonta cuando menos 10,000 años de antigüedad. Los grupos indígenas que habitaron Baja California al final del periodo prehistórico tardío fueron los Cucapás, los Cumiáis, los Paipais, los Quiliguas, los Cochimís
del área del desierto central. Todos estos grupos pertenecieron a la familia lingüística yumana procedente de una familia que se llama denominada Yumano-Cochimí, que a su vez pertenece a la lengua ocana. Los yumanos ocuparon el bajo delta del río Colorado y parte del Gila. Los movimientos migratorios de los yumanos fueron a través de una especie de corredor formado desde el río Colorado hasta el delta. El corredor continuaba por accesos orográficos como el Paso de San Matías y los valles entre Sierras de Juárez y de San Pedro Mártir, llegando hasta el Pacífico por arroyos como el San Rafael o Santo Domingo. Los grupos se extendieron en diferentes direcciones: los Kumeyaay hacia el norte, los Quiliguas hacia el sur, los Paipai quedaron en ese corredor. Debido a las inundaciones estacionales del río Colorado, los Cucapás podían permanecer un tiempo mayor en ciertos lugares propicios para la siembra de algunos cultivos, pero sobre todo para la cosecha de semillas que crecían de forma silvestre en las zonas pantanosas del delta. No obstante, continuaron manteniendo cierta movilidad, aunque muy reducida en comparación con los cochimís. Aquí podemos observar fotografías de los grupos. Una alforja, aquí tenemos una mielera. Estas las utilizaban para la miel, para mover productos. Las imágenes que pueden ver ustedes donde estaban los Kumeyaay, los Cochimís, los Quiliguas y nuestro territorio, que después vamos a ver cómo nos lo fueron quitando. Pueden observar de este lado también. Aquí tenemos, avancen, no tengan miedo, no pasa nada. Las primeras noticias de California aparecieron el 15 de octubre de 1524 en la carta de relación de Fernando Cortés al emperador Carlos V, en el cual mencionó el rumor de la existencia de una isla a 10 días de Cihuatán, Colima, rica en perlas y en oro. Este rumor correspondió a la descripción de la isla gobernada por la gran reina Calafia. Hernán Cortés zarpó de Sinaloa con el San Lázaro, el Santo Tomás y el Santa Águeda en abril de 1535 para llegar a la hoy Bahía de La Paz, de la cual tomó posesión formal el 3 de mayo con el nombre de Santa Cruz. Debido al aislamiento, la falta de provisiones y las noticias traídas por el teniente Francisco de Ulloa sobre asuntos legales y administrativos que surgieron con la llegada de Antonio de Mendoza al virreinato, en 1537 Cortés determinó abandonar la colonia de la Santa Cruz y la dejó al mando de Ulloa, a quien le ordenó realizar un reconocimiento del Golfo de California, entonces conocido como Mar Rojo o Mar de Cortés. El 8 de julio de 1539, Ulloa zarpó de Acapulco y alcanzó el llamado Ancón de San Andrés en la región de la desembocadura del río Colorado el 28 de septiembre, de donde regresó a Santa Cruz el 10 de octubre, lo cual dejó establecida la peninsularidad de California. Por encargo del virrey Antonio de Mendoza, Juan Rodríguez Cabrillo encabezó una nueva expedición con destino a la costa exterior de las Californias. Zarpó desde Navidad el 27 de junio de 1542. El 3 de julio alcanzó Cabo San Lucas. El 5 de agosto fondeó en Isla de Cedros. El 22 de agosto pasó la bahía de San Quintín y el 17 de septiembre exploró la bahía nombrada San Mateo, hoy Ensenada. Prosiguió a San Miguel,
hoy San Diego, el 28 de septiembre a la Punta de la Concepción, el 18 de octubre, y ancló en Isla de San Miguel. Y el 16 y 23 de noviembre alcanzó la Punta de los Pinos y la bahía de Monterrey. Entre las expediciones que se organizaron en el siglo XVII, encontramos las de Nicolás de Cardona en 1615, Juna de Iturbide en 1616, Bernardo Ortega en 1632, 1633 y 1636, Pedro Porter y Casanata en 1648, Bernardo Bernal de Piñadero entre 1662 y 1664 y Francisco de Lucenilla en 1668. Pueden pasar, pueden observar nuestro mapa, los movimientos de este lado, también del otro lado. Las solicitudes de José Antonio Rangel, las copias, unas copias. También tenemos monedas. Pueden pasar a observar las monedas. Tienen una peculiaridad si la pueden observar. No son perfectas. Estas monedas valían por su peso, por su material, y eran construidas manualmente. No había máquinas. De este lado también podemos observar, hay mapas, hay copias de mapas, como estaba estipulado Baja California como una isla. Aquí estamos. La corona española resolvió apoyar la fundación de misiones y pobladores civiles con fondos de la Real Hacienda con el objetivo de lograr una colonización efectiva y permanente. En 1679, Isidro de Atón y Antillón inició los preparativos para la expedición, pero fue hasta 1683 que se dirigió a California. Los jesuitas negociaron con el gobierno español los términos para llevar a cabo la evangelización de California. El padre Eusebio Quino fue destinado a Sonora y el padre Juan María Salvatierra quedó a cargo de la evangelización de California. La primera misión definitiva fue la de Nuestra Señora de Loreto Concho en 1697. Después fundaron otros establecimientos, con lo que se inició una nueva etapa en la península debido a los cambios que trajo consigo el mismo sistema misional. El padre Juanípero Serra fue nombrado presidente de las misiones californianas. A diferencia de los jesuitas, los franciscanos no se ocupaban del gobierno temporal de la zona, sino que su trabajo consistía solamente en la evangelización. Fray Junípero Serra realizó una visita de inspección por las antiguas misiones jesuitas. Asimismo, fundó en mayo de 1769 la única misión franciscana de la península, San Fernando de Balicata, en compañía del gobernador Gaspar de Portala y del sargento José Ortega. Se dirigió también por tierra hacia el norte. Al final de este viaje, inició el establecimiento de la primera misión de la Alta California, San Diego de Alcalá, el 16 de julio del mismo año, con lo que se abrió el campo misionero en esa región. Aquí podemos pasar, podemos observar copias de las sugerencias de la regencia del imperio. Y aquí tenemos algo muy importante. Estos son documentos de valor, dinero, digamos, pero si se acercan, observan, esto es un peso, pero para poderle dar valor debería tener el sello papal. Ese era el valor que tenían estos papeles, estas monedas, este dinero.
Pueden pasar, observar de este lado también instrucciones sobre la secualización de las misiones y la colonización de la California. 1833, periodo 1850. También hay monedas. Las monedas existen y avanzan por todo el recorrido, y sería bueno que las vieran y estuviesen viendo la diferencia. Aquí hay una moneda que tiene un orificio. Ese orificio es muy importante porque ese orificio era una manera de guardarlo, de ponerlo en cadenas, en hilos, colgarlo, traerlo, a falta de monederos. Durante los 11 años que duró la guerra de independencia, las comunicaciones se hicieron más difíciles en todo el país, por lo que Baja California dejaron de llegar las provisiones y abastos destinados a misioneros y soldados que eran necesarios para el sostenimiento de las misiones. Como consecuencia, los dominicos cerraron algunos sitios misionales y los pocos misioneros que quedaron administraban varias de ellos. Ante la falta de alimentos, los misioneros intercambiaban con navegantes extranjeros ciertos productos como pieles de nutria, sal, cebo y ganado. De este lado también tenemos misiones jesuitas, las pueden observar, pueden ver el paso del tiempo en ellos. Una vez consumada, llegó la noticia para el segundo cuarto del siglo XIX, mientras en Alta California las misiones habían logrado un desarrollo importante al momento de la secualización en las fronteras. Estas comunidades se encontraban en su mayoría en decadencia o abandonadas. Con los primeros gobiernos mexicanos se decidió impulsar la secularización de las misiones. Se declaró como concluida la labor misional y por ello las tierras misionales podían ser ocupadas por otras personas. La ley de colonización que puso en marcha la secularización se expedió el 18 de agosto de 1824. Aquí podemos observar la mesilla, el espacio, el territorio que era nuestro, el monumento. Ahorita vamos a pasar a esta parte importante de este lado. Ustedes pueden pasar de este lado y de este otro lado. Para que observen los límites. Las mojoneras. Esto era lo que dividía nuestro territorio. Si ustedes pasan por este lado, pueden observar en esta área, no pasa nada, cómo está distribuido para nosotros, y también de esta parte todas las mojoneras que estaban en lo que era nuestro territorio, que toda esta parte, estas aún existen varias. Es un trabajo que es como esta réplica que ustedes tienen aquí. Pueden tomarle allí con su teléfono y pueden ver más información. Algunas existen, como la fotografía que está a espaldas de ustedes, y esas hojas las pueden tomar y llevárselas ustedes para que tengan más información. Algunas de ellas ya no existen, las han tumbado. Algunas existen en territorios o en casas, como es este caso, y existen y están activas. A mediados del siglo XIX, el norte de nuestro país tenía pocos habitantes, por lo que el gobierno elaboró una ley que otorgó facilidades a extranjeros que quisieran vivir en esta región. Los nuevos pobladores, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, no podían tener esclavos ni vender las tierras que ocupaban. Además, debían apegarse a las leyes establecidas en la Constitución de nuestro país. Sin embargo, los colonos no cumplieron con estas condiciones y se les canceló el permiso para vivir en territorio mexicano.
El gobierno de Estados Unidos mandó sus tropas a esta región y ocupó Alta California. Además, envió barcos a Baja California para apoderarse de La Paz. Los estadounidenses encontraron resistencia en el sur de la península, donde la población se organizó para combatir al enemigo. En Alta California también hubo resistencia, pero no se logró detener la invasión. Mientras tanto, las tropas invasoras avanzaron hacia el centro del país y nuestro ejército no pudo evitarlo. La guerra terminó con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo entre el gobierno de México y Estados Unidos en febrero de 1848. En él se estableció la pérdida de más de la mitad de su territorio. Posteriormente, Estados Unidos obligó a México a vender el territorio de La Mesilla, modificando el límite internacional. Pueden pasar, pueden observar. Aquí tenemos más monedas. Después de la guerra entre México y Estados Unidos, algunos sectores de la sociedad y del gobierno estadounidense no quedaron satisfechos y buscaron la forma de apropiarse de mayores extensiones de terreno en el norte de México. Sonora era una zona muy atractiva para sus ambiciones, ya que se pensaba que allí podría continuar la fiebre del oro que en sus años caracterizaba a California. Por otro lado, la baja densidad de la población de la frontera norte seguía siendo un rasgo que permitía especular acerca de la posibilidad de obtener más territorios a costa de nuestro país. A mediados de 1853, poco después de cancelada oficialmente la colonia militar de la frontera, William Walker, nativo de Tennessee, Estados Unidos, propuso al gobernador de Sonora defender la frontera de las incursiones de los apaches. Sin embargo, su propósito era introducir gente armada para después atacar a la autoridad. El gobernador, que sabía de anteriores intentos filibusteros, no solo rechazó la propuesta de Walker, sino que les prohibió a él y a su grupo la entrada a territorio mexicano. En ese mismo año, William Walker y su grupo realizaron una expedición a la península baja californiana con el objetivo de anexarla a Estados Unidos. Los filibusteros llegaron en barco al sur de la península, a las poblaciones de Cabo San Lucas y La Paz. Walker aprendió a Rafael Espinosa, jefe político del Partido Norte, y arribó la bandera mexicana para sustituirla por una de color rojo y blanco con 2 estrellas. Poco después tomó prisionero al coronel Juan Climaco Rebolledo, que acababa de ser nombrado jefe político de Baja California, y lo encerró en el barco junto con Espinosa. Los invasores asaltaron ranchos y robaron ganado. Los bajacalifornianos intentaron defender Cabo San Lucas y La Paz, pero fracasaron al carecer de suficientes armas y municiones. Aquí, en esta parte, podemos ver la bandera de la que hablamos, los filibusteros, copias de las solicitudes de armas y auxilio, 1856, 1855. De este lado tenemos también algo que ya es más cercano a nosotros, los billetes. Aquí tenemos estas con fechas, 20 pesos. También hay un certificado de $100. Aquí lo tenemos, pueden pasar, observarlo. De este lado también hay más fotografías de filibusteros norteamericanos y mexicanos. Aquí más copias, informe de las actividades de un grupo de filibusteros en la frontera, 1877, 1889. En Estados Unidos
integrantes de un movimiento partidario para erradicar toda forma de vicios en este país, lograron que en varios estados rigieran leyes respectivas para la producción y venta de alcohol, tanto por su denominación como sus actividades y propósitos. Y ellas fueron conocidas como prohibicionistas. La Liga Republicana Lincoln-Roosevelt logró que en 1911 se prohibiera en funcionamiento de cantinas y las prácticas de apuestas en las carreras de caballos, y para 1913 también las casas de prostitución en el estado de California. Para 1917 el movimiento adquirió un alcance nacional. Ese año, en más de la mitad de los Estados Unidos, de la Unión Americana, fue prohibida la venta de licor. Las leyes prohibicionistas aplicadas desde la segunda década del siglo XX provocaron la apertura de cantinas y casinos en la aplicación de la ley en todo el territorio estadounidense. Aquí podemos observar el conflicto, las cantinas, las prohibiciones. Aquí tenemos una de las más grandes barras de este lado, Tijuana aprovechando. A partir de 1920 se incrementaron los negocios relacionados con el turismo en Baja California. Varios empresarios estadounidenses abrieron establecimientos de ese tipo en Tijuana, Ensenada y Mexicali para cubrir las necesidades de los visitantes que llegaron con ansias de beber alcohol y apostar en casinos, así como asistir a carreras de caballos y peleas de box. Sin embargo, no querían que ahí trabajaran mexicanos. Los mexicanos se organizaron para defender sus derechos. Planearon varias estrategias. Por ejemplo, en los negocios de Tijuana que no los querían contratar, ocupaban las mesas, pedían un café y no se movían del lugar. Al verlos juntos, los clientes estadounidenses no entraban. Los dueños se veían obligados a contratar a uno o dos mexicanos para que los demás se fueran y llegara la clientela. Aquí podemos observar fichas de casino, monedas, más monedas y documentos de los juegos. De este lado también podemos observar los salones de juego. Salón Oro del Hotel Aguacaliente en 1935. Solicitudes, permisos para establecer club recreativo, deportivo y cultural en Baja California. Aquí el hipódromo de Aguacaliente, 1926. Y aquí abajo la garita fronteriza de México en 1920. Pasen, obsérvenlo. En 1942 y 1964 tuvo lugar la firma de una serie de documentos diplomáticos sobre trabajo temporal entre México y Estados Unidos. El término bracero fue anterior al programa, pero se popularizó con él. El bracero era aquella persona que trabajaba con los brazos, sobre todo, pero no exclusivamente en las faenas agrícolas. Durante 22 años, los acuerdos que sustentaron la braceada regularon la entrada a Estados Unidos de un patrón migratorio que se definió por la masculinidad, la ruralidad, la temporalidad y la legalidad. Sin embargo, es un hecho que durante el mismo periodo, la migración indocumentada por la frontera vio el tránsito de numerosos hombres, mujeres y niños. De aquí que términos como alambrista y wetback designaban a quienes cruzaban por los cercos del río
Bravo. Aquí podemos pasar, observar a los braceros trabajando, los braceros en recreación, las máquinas, los tiempos. También hay algo muy importante aquí de los braceros, los cheques de los braceros. Pasen por otro lado, pueden observar. Tenemos más braceros. A los braceros los revisaban, les hacían estudios para el trabajo, estudios médicos y de limpieza. Era una hostigación la que tenían, la que vivían para poder tener y obtener un trabajo. A mediados del siglo XX, Baja California tenía una estrecha relación económica con Estados Unidos, por lo que los altibajos económicos de dicho país generaban que las ciudades fronterizas del norte de México se vieran sumamente afectados en el contexto de posguerra. Baja California pasaba por una crisis debido a la baja en la industria militar que padeció San Diego, la crisis del sector turístico y la del comercio en dichos años, a lo que se sumó la crisis petrolera de México que impactó a la región norte del país. Además, la finalización del programa Bracero llevó a que cientos de trabajadores que estaban en Estados Unidos regresaran a las ciudades fronterizas del norte del país. En 1961, desde el nivel federal se pone en marcha el Programa Nacional Fronterizo, el cual en un primer momento tenía como objetivo general una economía industrial en el nivel local, ya que la tradición económica de las ciudades fronterizas de Baja California se habían centrado en el turismo, el comercio y la agricultura. Al mismo tiempo, con este programa se incentivaba a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones sociales de sus respectivas poblaciones. Posteriormente, de 1965 a 1970, se pone en marcha el programa de industrialización de la frontera. Con este programa se propone la entrada de la industria maquiladora a la región como una alternativa para la crisis que se vivía en las ciudades. El PIF permitía la creación de las zonas libres que ya estimulaban desde el ámbito nacional, extendido a las empresas ensambladoras, el impuesto de importación, así como la restricción de las empresas extranjeras a que importaran toda producción. En 1993, con la entrada del Tratado de Libre Comercio, se generaron cambios notorios en la industria maquiladora, ya que pese a la crisis económica que provocó dicho tratado a nivel nacional en las ciudades fronterizas, aumentaron los empleos y el número de empresas. Asimismo, se generan cambios tecnológicos que requirieron mayor capital, mano de obra especializada. Esto provocó que cambiara el perfil laboral de las maquiladoras, de tal manera que ya no solo se caracterizó por ser feminizado, sino también masculinizado en las áreas de mayor tecnología. Y aquí podemos ver esos avances, los parques, el cambio, el paso del tiempo, los mejores instalaciones, el avance económico en ambos lados de la frontera. También de este lado podemos ver los avances de las ciudades, las maquiladoras, cómo empieza a crecer en Baja California, sobre todo en Tijuana, las ciudades industriales, las maquiladoras, la ciudad industrial. Con ello también nos lleva a la frontera, al cine mexicano, México, Estados Unidos, en el cine, aprovechando la frontera, los temas que existen en la frontera, el paso de gente, el contrabando, el tráfico de personas. El cine tenía, por ejemplo, las 5
5 términos que manejaba el cine en ese entonces: el mainstream hollywoodense, cine fronterizo mexicano y comercial, el nuevo cine mexicano, cine chicano, cine y video hecho en frontera, contrabando, tráfico de personas. A la vez, también tenemos el muro fronterizo. Esto ya más contemporáneo a nosotros, cosas que la mayoría de nosotros hemos vivido, hemos visto no hace mucho: los indocumentados, la policía, la Border Patrol de este lado, también de este otro lado, y aquí los carteles de las películas de esos tiempos que se hicieron en las fronteras. Había mucho trabajo de cine, mucho home video, que por lo general se compra en Estados Unidos. Pueden pasar más para acá. Fotografías de niños en la frontera. Es importante, si tienen oportunidad, de observar este muro, el muro de metal. Este muro de metal, cómo está construido, cómo ensambla, porque ahorita vamos a platicar algo muy importante de ese muro, de ese metal. Ese metal finalmente es reciclado. Aquí tenemos ya mucho más contemporáneo para nosotros, específicamente menos de un año que nosotros vivimos estos sucesos. La caravana de migrantes en nuestra frontera, los miles y miles y miles de personas que llegaron aquí y que fueron regresados, que fueron cruzados, que fueron maltratados, etcétera. Aquí están cruzando con sus ropas, con su equipaje, viviendo y tratando de llegar al sueño americano, o en su caso o defecto a su sueño mexicano. Pasemos por acá algo, bueno, por este lado, algo que les quiero comentar, que les platicaba del muro, de la frontera que tenemos entre México y Estados Unidos, que la hemos observado bastante tiempo. Aquí, esto es parte del muro, es real. Esto estaba aquí en la frontera de nosotros, aquí en Mexicali. Y si se acercan y observan, aquí tiene una fecha. Este material, este metal, se utilizaba en Vietnam, en la guerra de Vietnam, y se recicló para ponerlo de muro en nuestra frontera. Aquí les decía que observaran esta manera de ganchos que se embonan con estos orificios, donde van ensamblando como rompecabezas, varios, la cantidad que fuese necesaria para hacer carreteras, para utilizarlos como un lugar donde pudiesen aterrizar aviones, y llegó hasta aquí a la frontera de nosotros. Y ahora aquí con nosotros, ustedes pueden observar aquí la fecha, 1968. Y de este material tenemos gran parte de la frontera de nuestro país con Estados Unidos. Eso es parte de este recorrido frontera, interpretaciones e imaginarios. Pueden seguir disfrutando de esta maravillosa exposición. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos a todos su participación y les invitamos a continuar la velada en el jardín del Instituto para degustar de un pequeño ambigú que hemos preparado para todos ustedes. Gracias y que tengan muy buenas noches.